Damos la bienvenida al ingeniero Antonio Borrero, quien como gerente del Legaustro se ha preocupado evidentemente por este tema. La presa de Chanlud es manejada por el Legaustro, tiene una vocación, entendemos fundamentalmente de represar el agua, ya sea para servicio eléctrico o para agua de riego consumo. Esto lo vamos a aclarar con el ingeniero Borrero. Las fotografías que proyectábamos son del mes de noviembre del 2006, aquellas en las que se ve a la presa seca. Vamos a tener explicación también de qué se trata, pero en todo caso, la preocupación, ingeniero Borrero, de este medio de comunicación es sobre el manejo de dos lagunas naturales. Es preocupación general en el mundo cuando hay trabajos relacionados con represamientos, los impactos ambientales directos, los impactos ambientales indirectos que generan este tipo de proyectos: directos en el suelo, la vegetación, la fauna, tierras silvestres, etcétera; efectos indirectos en el paisaje, el desarrollo de actividades agrícolas, industriales o municipales. De aquí que cabe traer este tema a la opinión pública para conocerlo, para discutirlo y poner también en la balanza las necesidades que a futuro una ciudad como Cuenca y cualquier ciudad del mundo tiene con respecto al agua, sea agua de riego, sea agua potable. Bienvenido con su explicación y su punto de vista sobre este tema. Muy buenos días, Gustavo, Rosana. Saludamos a la audiencia de Ondas Azuayas. Agradecemos que nos permitan conversar con la ciudadanía y dar explicaciones del importante trabajo que realizamos como el Legaustro, en conjunto además con otros actores como Etapa y demás instituciones que estamos relacionados con el manejo y la conservación del ambiente. Para entenderle el manejo de una cuenca hídrica, yo quisiera referirme al manejo de la cuenca del río Machángara. La cuenca del río Machángara tiene una importancia particular en el servicio hídrico a la ciudad de Cuenca, con los aspectos fundamentales de abastecimiento de agua potable, que sería el primer aspecto que la Constitución lo determina justamente para la ciudadanía, para el ser humano. El segundo aspecto es el abastecimiento de los sistemas de riego para la soberanía alimentaria. Y en el caso de la cuenca del Machángara, pues tenemos la importante planta de Tixán, que tiene en este momento una capacidad de 840 litros por segundo, de propiedad de Etapa, operada por Etapa en muy buena forma, dando una gran calidad de agua para la ciudad, planta de agua potable. Ese es el primer objetivo de una cuenca hídrica en el abastecimiento de agua potable. La planta va a ser incrementada a casi 2.000 litros, inclusive va a ser inaugurada en el mes de diciembre, y pues la ciudad de Cuenca va a tener la planta más grande del sur del Ecuador próximamente a inaugurar. Esto hace que trabajemos de manera conjunta el Legaustro, que tiene las instalaciones, las de infraestructuras hídricas y de almacenamiento y regulación en la cuenca alta del río Machángara. En un segundo aspecto había resaltado la presencia del caudal regulado para el abastecimiento a los sistemas de riego. Los sistemas de riego que abastece el Machángara son 3 sistemas: el sistema de la Junta de Riego y Drenaje del Machángara con 1.900 usuarios, la Junta de Ricaurte y la de Sitka y La Dolorosa, que tienen asimismo casi 1.900 usuarios más. Estamos hablando de más de 3.000 usuarios, 1.400 hectáreas de riego en la frontera de Cuenca, que le da una característica muy especial porque tenemos el granero, el abastecimiento de hortalizas cercano a la ciudad, que es el que menor impacto y menor huella ecológica genera en esencia. El tercer nivel de importancia y servicio en la cuenca hídrica, y en el caso del Machángara es muy importante, la regulación del agua, la sanidad del agua, el caudal ecológico y además el control de las inundaciones. Son 2 aspectos que están relacionados con el manejo del río, y el río Machángara tiene una característica especial por el manejo adecuado que se hace a través de los sistemas implantados allí. Y por cuarto nivel está la generación hidroeléctrica. Nosotros como actores, el Legaustro es una empresa de generación eléctrica, estamos muy conscientes y hacemos un trabajo ordenado, respetando los primeros niveles de jerarquía y la importancia para la ciudad, para el abastecimiento, para la calidad del agua, y finalmente la generación eléctrica que se conecta en diferentes puntos de la ciudad, habiéndose constituido esta zona del Machángara en quizá la primera planta, la de Saimirín, que recordemos en los años 50,
fue la que dio la posibilidad de que se desarrolle el parque industrial, de que crezca la ciudad y que tengamos una energía eficiente como se ha caracterizado. Semirín está relacionado con la presa de Labrado. Con todas las presas de la altura. Entonces, no sé si se podría ver, pero hay una... podemos exhibir. A ver, tal vez si le vemos de esa manera. En el extremo, viendo desde la cámara, en el extremo izquierdo vemos la presa de Labrado, que fue construida en el año 72, que tiene un almacenamiento de 6 millones de metros cúbicos, y la presa de Chanlud, que fue construida en el año 94 hasta el año 96, con 17 millones de metros cúbicos. Un total de 23 millones de metros cúbicos que permiten abastecer las centrales Saucay y finalmente Semirín y llevar hacia el canal que lleva a la planta de Tixán. Este manejo integrado ha hecho que desde el año 98 se constituya un comité de conservación de la cuenca del río Machángara, que está conformado por instituciones como la Universidad de Cuenca, que fue la primera en convocar a los demás actores a un diálogo, a una conversión, a una armónica relación entre instituciones, a Etapa, a Elegaustro, en ese momento todavía era Empresa Eléctrica Regional Centro-Sur, está el Ministerio del Ambiente, Senagua, Ministerio de Agricultura, Gobierno Provincial de la Azuay, Junta de Regantes, que son actores esenciales, 8 actores que forman parte de la cuenca del Machángara. Hace poco, como y que decía, supervigilan la presa de Labrado, la presa de Chanlud, las instalaciones relacionadas con estas presas. Efectivamente, se cumplió 20 años de operación del Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara, que es un sitio armónico constituido por todas las instituciones que ya hemos mencionado. Vamos a dejar para información las publicaciones dadas con relación a esto y el gran trabajo que se ha hecho en la cuenca del Machángara de una manera armónica. Hablando de esto, pues tenemos nosotros que manejar la regulación en épocas de estiaje y entregar el agua almacenada durante la época de invierno. Aquí se ve una gráfica muy instructiva, más bien, que significa en la época de invierno llenar la presa y durante el verano ir pasando el agua hacia los servicios y usos que hemos indicado y llegar a un punto de mínimo que tiene que tener siempre una regulación, que lo vamos manejando y que en mínimo va a haber alrededor de 5 millones de metros cúbicos. ¿En qué porcentajes se maneja esta presa? ¿Cuáles son los límites? En las fotografías que vimos, y esto vale la pena una explicación suya, vemos prácticamente un areal, cero agua. Quizá tiene una explicación. A eso me refería. ¿Por qué se encuentra en ese punto? Justamente ese fue un tema. La presa de Labrado fue construida en el año 72 y ha venido operando a lo largo de los años, desde ese entonces, de una manera regulada, llamémoslo así. Ya me refiero más adelante a que al tener 6 millones de metros cúbicos no es un embalse muy grande que permite un abastecimiento para la ciudad. Fue necesario construir Chanlud y con Chanlud sí se logra los 23 millones de metros cúbicos para entrega. Chanlud fue construida en el año 96 y en el año 2015, realmente las fotografías que están allí son de diciembre del año 2015. En el año 2015, y tengo estadística y datos de funcionamiento diario, mensual, anual, en definitiva, que representa, en la gráfica azul quizá le vemos muy parecida a la que acabo de mencionar en el ejemplo gráfico simple, en la línea que azul. Es la línea azul, es el acumulado de Labrado y Chanlud. A los 20 años ya una de las válvulas de fondo de la central de Chanlud empezó a tener fugas y empezábamos a tener pérdidas importantes de agua, en donde estábamos en épocas donde no debíamos soltando agua innecesaria. Hubo que hacer un trabajo adecuado en donde reservamos agua en Labrado. El Labrado llegó a reservar casi 5 millones de metros cúbicos para poder bajar el nivel de Chanlud. Esto fue coordinado con Etapa, coordinado con todas las instituciones, para bajar el nivel y hacer la reparación de las válvulas. Coinciden las fotos que se desplegaron, que son de diciembre del año 2015. Por eso había seco. Está seco para poder hacer un trabajo. Estas fotos las tenemos como noviembre del 2006. Año 2006. No sé quién pasaría las fotos. Yo tengo aquí los datos hora a hora que tenemos registrado. Tenemos una información inclusive gráfica
y tengo un CD con la fotografía de los últimos datos. Si se desea ver, también les vamos a dejar para que pueda observarse el funcionamiento y el comportamiento de diferentes años. Es decir, lo que usted señala es que esto fue más bien, si es que se llegaron a esos niveles en los cuales se evacuó prácticamente todo el agua de la presa, fue por un tema de mantenimiento. En tema específico de mantenimiento, la primera vez en 20 años que se llega a ver eso, obviamente nadie desea ni ese es el manejo normal, porque nosotros tenemos un manejo cuidadoso con una reserva de al menos unos 5 millones de metros cúbicos, que significa un 20% de seguridad. Ahora, si tenemos dos represas, Labrado y Chanlud, termina el invierno aproximadamente en el mes de septiembre, datos estadísticos, y empieza en octubre ya el estiaje en la zona nuestra. Perdóname la ignorancia en este tema, pero Labrado y Chanlud están interconectadas, dependen de la misma agua. No, son dos cuencas son hídricas vertientes diferentes que le alimentan cada una. La una es el río Machángara, justamente, que almacena el agua, se almacena en Chanlud, y la otra es la del río Chulco, que es afluente del Machángara. De ahí en adelante se llama ya río Machángara. Entonces, en conjunto el Machángara tiene dos subcuencas, microcuencas, que serían la de Labrado, que es la del río Chulco, y la de Chanlud, que es la del río Machángara. Las dos tienen que ser operadas adecuadamente, y el enfoque de operación es el siguiente, ¿no? En la época de invierno, que empieza formalmente, hay que ver el invierno en su realidad, en el mes de marzo. En el mes de marzo llenamos los embalses, y los embalses se mantienen prácticamente llenos hasta el mes de septiembre. Bueno, entre octubre y septiembre puede haber cambios climáticos, lluvias anticipadas o atrasadas, pero nosotros debemos tener el agua suficiente para que a partir del mes de octubre empezamos a ir bajando los embalses y entregando el agua para el abastecimiento de Cuenca. Me refiero al comienzo al agua potable que a futuro va a ser el agua de Tixán, que va a entregar o procesar 2.000 litros por segundo. Además de eso hay que sumar los 1.000 litros de sistemas de riego, son 3.000 litros por segundo, los 500 litros del caudal ecológico, que más abajo en el parque industrial se tienen también usos de agua para las plantas con niveles importantes de uso. Este trabajo tiene que ser entregado para que al final del verano no falte el agua para Cuenca. Inclusive en esa ocasión que estamos mencionando de diciembre del año 2015, no hubo un desabastecimiento de la ciudad. Fue un trabajo programado con cierta anticipación, porque la época más crítica de no llover es el mes de marzo. Entonces se hizo en diciembre y empezamos nuevamente a recuperar con las lluvias de finales de diciembre y enero, que ya restituyen en algo la represa. Mientras tanto teníamos un embalse de Labrado regulado y esperando que pueda trabajar de conjunto. ¿Cómo operan los dos? Las dos presas dan a través de dos canales el agua hacia los sistemas de generación de Saucay y baja por el mismo canal y por el río y regresa nuevamente a Saimirín. Al pie de Saimirín, sin necesidad de salir el agua al río, vaya al canal de Tixán, que lleva el agua potable. ¿Qué efectos trae el funcionamiento de estas presas en materia ecológica, medioambiental? El manejo ambiental que hacemos nosotros es muy cuidadoso. Es muy cuidadoso. Tenemos estudios permanentes con la Universidad de Cuenca, por ejemplo, de la calidad del agua, la calidad de los embalses, la eutrofización supuesta de los embalses. A 3.500 metros de altura, como estamos, la calidad del agua en cualquier momento del año y a cualquier profundidad está dentro de los parámetros de niveles altos, de categoría excelente, para ponerlo en palabras simples. Ya que en ese tema, pues el carbono liberado en las partes de altura, el carbono y componentes orgánicos que podrían generar descomposición y la eliminación de ciertos elementos químicos que pueden afectar a la calidad del agua, no están presentes prácticamente en altura. Entonces, la descomposición orgánica es lenta. Vamos y tenemos a tener que movernos un poquito a un ritmo más rápido por problemas de tiempo, ingeniero Borrero. Quisiéramos conocer, con toda esta experiencia acumulada en el Egaustro y con el manejo de estas presas, su punto de vista, su opinión sobre este proyecto de represamiento de dos lagunas en el Cajas. Bueno, hemos conocido de manera informal, igualmente existen los potenciales en diferentes cuencas hídricas. Sabemos que la cuenca del Tomebamba tiene más o menos un área de 2.240 kilómetros cuadrados, al igual que la cuenca del Machángara o igual que la cuenca del Llanuncay. El hecho de no tener ningún tipo de control y regulación en la cuenca del
Tomebamba está generando los problemas que en estiaje tenemos un río con caudales muy bajos que genera problemas más bien ya inclusive de salubridad y abastecimiento a la planta del Cebollar. Esto conocemos porque Etapa tiene en su programación la operación y el abastecimiento hacia la planta del Cebollar a través de sistemas troncales de comunicación para que se tome agua del Machángara y se lleve hasta la planta del Cebollar. En ese caso, pues existe los diseños a detalle con licencias ambientales, permisos de construcción, etcétera, para los proyectos similares a los del río Machángara en la cuenca del río Yanuncay. Ese es un tema muy importante que la ciudadanía debe conocer. Estamos nosotros haciendo una difusión permanente. Es un proyecto que debería manejarse de manera armónica como lo hacemos en la cuenca del Machángara. Tendría una presa en la altura de Quingoyacu a 3.550 metros, que tendría un almacenamiento de 21 millones de metros cúbicos. Usted está hablando sobre el proyecto de Río Yanuncay en Soldados. El proyecto Soldados Yanuncay. Que es otro proyecto. Es otro proyecto, pero es que la ciudad de Cuenca tiene varias cuencas hídricas de las cuales tiene que alimentarse. Yeah. Sí, pero vamos a llegar, si me permite, ingeniero Borrero, a este tercer proyecto que también ha recibido observaciones y ha generado preocupaciones. Conocemos de un trabajo de socialización de este proyecto que se ha realizado desde hace años en esta urbe. No es algo accidental, pero antes de salir del tema dos chorreras patoquinas, la diferencia con Chanlud, con el Labrado, es que Chanlud y Labrado son presas que se construyeron aprovechando la orografía de la zona. En el caso de estas lagunas del Cajas son lagunas naturales y son parte además de un parque nacional, el Parque Nacional El Cajas, lo cual genera otro tipo de preocupaciones. Bueno, justamente a eso me refería. No tengo un conocimiento a fondo. Hemos conversado y escuchado a través de los medios que existe posibilidades de hacer algunos estudios. No conozco más a detalle. Por supuesto, todo estudio tiene que llevarse de manera adecuada, establecer los impactos ambientales, las formas constructivas, etcétera, etcétera. Más bien, no quisiera hacer una opinión en ese sentido. No tiene suficiente conocimiento como para hacer juicios de valor sobre este proyecto. Sí, sobre los temas que hemos manejado y por muchos años, como el caso de Yanuncay, cuyos estudios empezaron en el año 2004. Que es el proyecto denominado Soldados Yanuncay. Por la presencia. Ahora sí, explíquenos sobre esto. Hace muy pocos días también el cura párroco de San Joaquín exteriorizaba su preocupación sobre este proyecto y decía que no se había hecho la socialización adecuada. Reiteramos que nos consta, desde hace algunos años tuvimos conocimiento, hemos informado también en este medio de comunicación sobre el trabajo de socialización que se hacía, pero es un proyecto que ha venido avanzando, entendemos está ya en sus fases culminantes, si es que no terminado ya, y vale la pena aclarar de qué se trata este proyecto Soldados Yanuncay. Bueno, yo me refería al proyecto a la zona del Machángara porque es un área que está manejándose ya por 60 años, 20 años hemos manejado de una manera muy coordinada y este rato se constituye un modelo de gestión, inclusive a nivel del proyecto de adaptación a cambio climático en los países andinos, AICA, que se denomina Adaptación e Impactos a Cambio Climático en los Andes, fue seleccionada la cuenca del Machángara. La semana pasada hicimos un lanzamiento aquí ya con autoridades del Ministerio del Ambiente, del GEF alemán, de la CAF, que hace relación al manejo de este proyecto, a la posibilidad de hacer un laboratorio de aprendizaje en una cuenca bien manejada con los 4 servicios que ya mencioné al inicio: agua potable, riego, regulación del agua y hidroelectricidad. Esto hace que ese proyecto pueda constituirse un ejemplo de modelación y experiencias para el resto del Ecuador o para el resto de los países andinos. Está Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde nosotros obtuvimos una muy buena participación de aportes económicos para este tipo de estudios. Quiero hacer esa referencia porque el modelo que estamos pensando desarrollar, que se tiene ya muy avanzado en cuanto al financiamiento, etcétera, es en el río Yanuncay. El río Yanuncay empezó sus estudios en el año 2004 y desde el año 2010 se contrataron ya los estudios para factibilidad y diseños definitivos. En el año 2011 se firmaron convenios con los GATS de San Joaquín y Baños. Llevamos 4 años en esa época trabajando con consultores de cada una de las juntas parroquiales, 3 de cada uno de las juntas, donde hubo una socialización permanente, donde se presentaron en diferentes comunidades, se hizo un trabajo
hasta terminar los estudios y lograr luego en un periodo de casi 2 años, a través de la participación social, tenemos registro fotográfico de presencia, de charlas, de actas, de sesiones, etcétera. Se ha socializado debidamente. Mucho desde el año 2011. ¿Pero en qué consiste el proyecto? Tenemos que marchar un poquito el más rápido, porque si no se nos va a agotar el embalse, tiempo y no vamos a cubrir adecuadamente. El proyecto tiene un embalse de 21 millones de metros cúbicos en alrededor de 3.550 metros de altura. Una central similar a de Saimirín en Soldados, por eso se llama Soldados, y una central de 15 megavatios en la altura de Llanuncay. Son 2 centrales de producción. 2 centrales de producción que sostienen ahí, y esa energía se saca a la zona de Turi, que curiosamente al sur de Cuenca no tenemos un abastecimiento de agua, de energía eléctrica. Los abastecimientos están hacia el norte, viniendo desde Paute, de Mazarro, de Saucay, Saimirín, etcétera. Entonces en la zona sur hay que fortalecerle a Cuenca para que tengamos un servicio fuerte y eficiente también desde el ámbito eléctrico. El manejo de aporta en energía eléctrica este proyecto? Este proyecto con 22 megavatios. 22 megavatios, pero esencialmente es un proyecto múltiple donde tenemos la regulación con los beneficios de entrega de agua, de regulación de agua para agua potable, como es la planta de Sustac, sistemas de riego que están asegurados y garantizados en la parte baja con el caudal que se va a regular y manejar, el control de inundaciones, que en el río Llanuncay son muy críticos y que permitirían disminuir los impactos en la zona sur baja de Cuenca, y además la hidroelectricidad, que es la que sostendría el proyecto para la permanencia, con el manejo ambiental, con los guardabosques, parques, manejo forestal que tenemos que hacer con etapa a estar cerca del Parque Nacional Cajas. No está en el Parque Nacional Cajas, eso hay que decirlo con claridad. El manejo es un manejo adecuado y armónico que ha permitido, de manera similar en el Machángara, una coordinación muy adecuada con las juntas parroquiales de Checa y Chiquintad. Con las juntas parroquiales hemos trabajado, ha habido cambios a lo largo del tiempo, y quizá esa información que estaba depositada en la misma junta no se la conoce o no se la está difundiendo adecuadamente. ¿Por qué el desconocimiento? ¿Cómo pensaría usted? ¿Por qué se da el desconocimiento? Una persona, sabemos la importancia que un cura párroco puede tener en una parroquia, que es parte del Cantón Cuenca, como San Joaquín. Respetamos las posiciones, obviamente, ¿no? Aquí se está tratando de mezclar temas de minería, temas de impactos de otro tipo, cuando lo que se está haciendo es un tema absolutamente coordinado que va a beneficiar a la ciudadanía. Yo he dicho en reuniones en San Joaquín, inclusive ante bastante gente, que no podemos perder la oportunidad de que Cuenca tenga un agua regulada como lo tenemos en el Machángara futuro. Y ese día, justamente, en alguna de las presentaciones que hacíamos, ese día había, creo que 300 litros en el río Tomebamba, había unos 600 litros en el río Llanuncay, y había 4.000 litros en el río Machángara. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de hacer a tiempo una acción que va a beneficiar a la ciudad de Cuenca del futuro, que va a permitir llegar a Cuenca al 2050 con agua segura, y simplemente por una visión quizá no informada, no completa, sin abrir la posibilidad del diálogo, que lo hemos llevado adelante y lo seguiremos llevando las veces que sean necesarias? Pero es innegable, ingeniero Borrero, que todo proyecto de esto, con los beneficios indudables que usted señala, traen también efectos ambientales directos e indirectos, y estos tienen que ser puestos en la balanza. Por supuesto, hay los procesos constructivos que generan impactos que hay que manejarlos cuidadosamente, también generan beneficios. El proyecto Soldados de Llanuncay, ¿qué efectos ha tenido en el tema medioambiental y cómo se los ha enfrentado? Bueno, no hemos hecho absolutamente nada, todo ha sido de estudios. Este rato tenemos el título habilitante, los permisos de instalación, los permisos de conexión, los permisos ambientales, las autorizaciones necesarias de uso de agua, en definitiva, todo lo necesario para llegar al punto. Nos llevó casi 9 años llegar a ese punto. Somos una empresa de servicio que se preocupa por dar a la ciudadanía lo que la ciudadanía necesita en las mejores condiciones y cumpliendo todas las regulaciones y leyes. Y por supuesto, vamos a respetar, dialogar las veces que sean necesarias con la ciudadanía para poder llegar a entender cuál es la real situación y obtener los mayores beneficios de algo que se lo tiene que hacer para el desarrollo productivo y además la mejora y la preparación y la adaptación a cambio climático. Si no hacemos estas obras, vamos a tener estiajes prolongados que pueden ser manejados con una regulación adecuada de agua y crecidas más severas
que pueden ser minimizados con obras que van a disminuir el impacto sobre las áreas. Hablábamos esto con el señor alcalde y la realidad es esa. Hay muchísimos problemas por el agua ya en diversos países del mundo, incluyendo en estos los países más avanzados. En estos días, en estos precisos días, hay noticias muy graves de los incendios en California, que tienen también relación con la falta de agua en esa zona, en el país líder en el mundo. ¿Cómo mira usted, ya para concluir, ingeniero Antonio Borrero, el futuro de la ciudad de Cuenca y de su área de influencia en materia de agua? Bueno, Cuenca tiene la maravilla del macizo del Cajas. En esta zona nuestra no tenemos deshielos de glaciares como sucede en otros países o en el norte o en toda la cordillera de los Andes hacia el sur hasta Chile. Aquí nosotros manejamos, gracias a la presencia de los Andes, a la presencia del macizo del Cajas, que dando la altura y el posicionamiento geográfico aprovecha el agua de evaporación del Pacífico, y también un efecto oriental que se introduce por la zona justamente de Chanlud, que estamos viendo en la zona de Cañar. Eso hace que la recarga hídrica sea una recarga que está permitiendo un manejo adecuado, pero hay que conservarle al macizo del Cajas como la joya de la corona, porque lo es. Y además toda la presencia de los ríos que estamos mencionando están conectados en la parte de altura, en lo que es justamente el macizo. En la conservación, el manejo tiene que ser muy, muy cuidadoso. Caso contrario, la ciudad de Cuenca sufriría consecuencias futuras muy graves. El tema de los incendios... El alcalde nos decía en este mismo diálogo que Cuenca tiene hechas sus previsiones y, en otras palabras, garantizado el abastecimiento de agua para todos los fines, agua potable, agua de riego, etcétera, hasta el año 2030, pero que hay que trabajar más allá de esos límites. Exactamente, yo voy a eso, hay que corregir ciertas acciones antrópicas que de mala manera se dieron, como el caso del Soroche, manejado lamentablemente desde el lado de Biblian. O sea, que todo está conectado, no es que nosotros somos un ente aislado. El tema de los incendios quisiera referirme. Realmente es penoso que la SOE haya tenido en este año el peor número de incendios y las áreas hasta de más de 3.000 hectáreas dañadas. Nosotros hemos trabajado arduamente en la zona del Machángara, con cerca de 15 incendios en los últimos 2 meses. La gente de manera inescrupulosa entra a quemar el pajonal para que se produzca el rebote del pajonal para sus animales, y eso está causando graves problemas. Ese sí es un tema crítico. Si empezamos a quemar el pajonal de la zona del macizo del Cajas en los diferentes sitios, finalmente vamos a tener... Es un problema recurrente en diversas zonas de Azuay, en Loja. Varios incendios forestales se han reportado en estos días. Sí, tiene que ser oportuno. Nosotros hemos entrenado a mucha de la gente de la comunidad, hacemos un trabajo integrado, conocen los bomberos, conoce TAPA, conoce el COE, conoce el Ministerio del Ambiente. El último incendio fue hace unos pocos días, un día domingo a la tarde, empieza un incendio en una zona de altura, y las cuadrillas nuestras entraron allí a hacer un trabajo con el apoyo de la ciudadanía que está altamente motivada. Hemos formado bomberos forestales a los amigos y ciudadanos que están allí y que se comprometen para apagar incendios. Ese incendio que empezó a las 5 de la tarde del día domingo lo tuvimos apagado a la 1 de la madrugada del día lunes. Para que entren los bomberos con equipo hubiéramos tenido que esperar por lo menos hasta las 8 de la mañana del día siguiente, como esa fue la coordinación. Entonces tenemos una red activa, una red permanente, en donde vale la pena indicar los guardabosques de Legaustro, los guardabosques de Tapa, el personal de Checa y Chiquintad que colabora en estos temas. Logramos montar rápidamente una red de alrededor de 40 personas que pueden ir a atacar el sitio y que conocen la zona de montaña. Ellos están conscientes, y pues la ciudadanía hay que seguir este aviso, este entrenamiento de que no pueden ir a quemar el páramo. Muy pocas veces, quizá un 1% se debe quizá a un vidrio que hace agente o efecto de lupa y produce el incendio. La mayoría de las veces, el 99% puede decir son incendios provocados. No quisiéramos dejar tampoco, aprovechando su calificado criterio, ingeniero Borrero, de conocer su opinión sobre las amenazas de los proyectos mineros Quimsacocha y Río Blanco, que tanto han levantado a la población de la provincia de Azuay. Justamente el día de hoy, habitantes del austro del país están en Quito, han presentado el día de ayer un proyecto antiminero y esperan el día de hoy reunirse con el presidente de la República.
La sensibilidad de un área tan crítica como hemos dicho el macizo del Cajas hace que realmente la supervivencia de la ciudad, el futuro de nuestros hijos, nietos, dependa de esto, de la existencia del agua, de la conservación de los medios. El manejo tiene que ser absolutamente cuidadoso. Nosotros no estamos en esa línea de ninguna manera, pues creemos que el agua es vida y así está en nuestros lemas, en todas las acciones que hemos desempeñado y el despliegue de 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, no nos referíamos a lo que hace Ergaustro, sino a los proyectos mineros. Habrá lugares para todo, pero creo que el macizo del Cajas tiene que respetarse por la cercanía y el área de recarga hídrica, que es demasiado sensible. No estamos en esa línea, como digo, no es esa nuestra participación. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a la ciudadanía, pues estamos siempre prestos a dar toda la información. Tengo mucha información de detalle que con gusto voy a dejar a Gustavo para que lo analice. Él como ingeniero sabe leer los números y las cifras y me encantaría que podamos volvernos a reunir. Gracias al ingeniero Antonio Borrero, gerente general de Ergaustro.